Oiga, Ana, primero quiero preguntarle, ¿qué evaluación hace usted de lo que ha ocurrido con la violencia de mujeres en los últimos años aquí en Nuevo León? Bueno, desgraciadamente el problema de la violencia hacia las mujeres es una problemática cotidiana, desgraciadamente, en nuestro país, y por lo mismo no está fuera de ese mismo tono en la entidad, o sea, Nuevo León. Sin embargo, creo yo que aquí en Nuevo León tenemos algunas ventajas. Una de ellas es que hemos reconocido la existencia de la figura que cataloga a las muertes violentas de las mujeres como feminicidios. Y en Nuevo León es uno de los estados donde menos batallamos para señalar, catalogar a las muertes violentas de mujeres así. Y esa es una ventaja. Por otro lado, otra ventaja que también veo es que tiene pues instituciones. El gobierno se ha encargado de fortalecer instituciones de apoyo a las mujeres y de resguardo a sus derechos, como es el caso de la creación del Centro de Justicia de las Mujeres, el cual para mi gusto debiera de multiplicarse, porque esa es la respuesta institucional del Estado ante esa problemática para las mujeres, donde podemos denunciar y pues donde podemos intentar, ¿verdad?, que se nos repare el daño en caso necesario. Sin embargo, bueno, la cuenta sigue pendiente. ¿Por qué? Porque los cambios en la cultura que tienen que ser impulsados también en gran medida pues por los aparatos gubernamentales, aunque no únicamente por ellos, esos cambios culturales todavía están en proceso y todavía es momento en el que tiende a naturalizarse a veces el proceso de la violencia y donde también a veces tiende a minimizarse la problemática de las brechas, tanto laborales como educativas, como de justicia, como de muchas, hasta de sueños que tenemos las mujeres con relación a ustedes los varones. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Por qué hubo un disparo? ¿Por qué hubo un incremento? Bueno, realmente estamos ante un fenómeno muy concreto. Mira, si tú recuerdas, hace como unos 30 años empezábamos a hablar aquí en Nuevo León de la problemática de la violencia familiar. Al principio recuerdo que hasta como que se asustaba la gente del término, violencia familiar. ¿A qué estábamos haciendo referencia? A esa violencia que se vive al interior de las cuatro paredes de un hogar, de una casa. ¿Y qué sucede en una casa? Se supone que es el espacio donde deberíamos de tener más acogida, más confianza, más resguardo. Sin embargo, también es el espacio donde más nos conocemos, el talón de Aquiles, todos de todos los que vivimos adentro de una casa. Y sabemos exactamente cómo lastimarnos. Y desgraciadamente, en el roce cotidiano, es que se dan pues ese tipo de situaciones en las que de pronto se piensa que alguien que se siente más fuerte sobre todos los demás que se sienten más débiles, ejerce ese poder, ese control y está en esa capacidad de generar daños a quienes pues están en una posición de desventaja. Eso es lo que ha estado sucediendo en la pandemia. Hemos estado muy encerrados al interior de las paredes de la casa, hemos tenido más roces, es normal que sucedan más roces, y aparte hemos tenido un golpe muy fuerte en el terreno de la economía. Muchas familias se han quedado sin trabajo, las cabezas de la familia, y pues esto hace también que se entren en estados de mucho estrés cuando no se pueden cubrir pues los gastos básicos de una familia o los gastos básicos de la vida cotidiana. Creo yo que por ahí va el detonante de esta problemática en esta pandemia. Pues en estos últimos 2 años, según lo que yo he analizado de las cifras del Secretariado Ejecutivo y también de lo que ha publicado la Fiscalía de Justicia, pues ubican a Nuevo León en el quinto lugar. Yo no pensaría, pues acá donde hay un poco más de, no me lo tome a mal, pero más educación o somos, hay un nivel distinto, ¿no? Al de otras Claro. entidades, pues Bueno, por qué porque ocupa el estás quinto? tocando precisamente uno de los grandes mitos. Vivir violencia no depende de un grado de escolaridad, ni siquiera de la posibilidad de tener acceso a la riqueza o a la pobreza, o estar más en la pobreza. No,
Acuérdate que el fenómeno de la violencia traspasa y rebasa todas esas, si tú quieres, barreras. O sea, no lo son, no son barreras para recibir violencia, ni la escolaridad, ni la religión, ni el estado civil, ni el grado de riqueza o pobreza. Hay gente muy rica que vive violencia, como gente muy pobre, ¿verdad? O sea, esto se ve rebasado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué Nuevo León es el quinto lugar? Pues como mira, como te decía hace rato, por un lado, tenemos la ventaja de que hace ya muchos años en Nuevo León estamos interesados por registrar este tipo de fenómenos, este tipo de problemáticas. Hay muchos otros estados que a lo mejor tienen más problema y que no registran pues con tanta puntualidad, a lo mejor. ¿Y quiénes registran con tanta puntualidad? Fíjate, hace rato platicaba yo con mi amiga Alma Ochoa, que pues trabaja mucho el tema del feminicidio, y viendo las cifras para un trabajo de investigación universitaria, nada que ver con entrevistas o nada de esto, me comentaba ella las cifras de los feminicidios en estos últimos 3 años y han estado muy empatadas, ¿eh? No ha habido mucho cambio. Por ejemplo, en el año del 2011, pues ese fue el año del terror, ¿verdad? Para todo Nuevo León y yo creo que para toda la República, pero pues aquí hubo muchísimos casos de violencia en aquel año y acá, por ejemplo, en el 19 hubo 107 casos de muertes violentas de mujeres, de los cuales 67 se catalogaron como feminicidios. Pero luego, al siguiente año, en el 2020, hubo 93 casos de muertes violentas y se catalogaron una vez más 67 feminicidios. Y en este año que acabamos de terminar, me decía ella, fíjate, aquí ahorita hemos tenido 97 muertes violentas y Fiscalía ha señalado a 66 catalogándolos como feminicidios. O sea, realmente no ha variado tanto el tema, pero es grave porque son muchas mujeres en el año que mueren a manos de, pues, de perpetradores muy violentos, ¿verdad? Y bueno, realmente yo creo que estoy convencida que conviene muchísimo que exista una respuesta institucional de Estado más fuerte y que tiene que ser a través de las fiscalías, no de organizaciones de sociedad civil. Nosotras, cada una de nosotras haremos nuestras luchas, pero pues no vamos a exigir o a pedir que los gobiernos nos pongan sucursales por todos los municipios, ¿verdad? O sea, no, el trabajo institucional de Estado pues está en las fiscalías y la fiscalía tiene un centro de justicia para las mujeres que creo yo que debe desplegarse a lo largo y ancho del Estado. Oiga, hablando de eso, pues el porcentaje de impunidad es sumamente alto. Se habla, hay algunos organismos que aquí en México lo ubican en un 95% y seguramente Nuevo León tendrá una cifra muy cercana a ello. Es decir, aquí se puede matar a una mujer sin que ocurra nada. Pues no creo que se pueda matar a una mujer sin que ocurra nada, porque ya existimos muchos ojos puestos en la problemática y que levantamos la voz al respecto, ¿verdad? Por un lado, pues tú sabes, hay organizaciones de sociedad civil que hemos estado abocadas a esta problemática y hay respuestas de Estado también que están abocadas. Sin embargo, sigue sucediendo. Esta es una problemática que entrelaza muchos factores, pero alguien me decía el otro día, entonces los cambios culturales son tan lentos que van más allá de 10, 20, 30 años para que se dé un movimiento. Le decía yo, fíjate, pues pienso, en esta plática comentaba yo, se sabe que al menos entre 10 y 20 años es el tiempo que tiene que pasar para que un cambio cultural se consolide. Sin embargo, vemos que las problemáticas de violencia familiar o de violencia de género o feminicidios estamos como muy empantanados, como que no avanzamos, se sigue maltratando, se sigue matando a las mujeres, pero sin embargo pienso que sí ha habido algunos avances. Por ejemplo, ahora, mira, estamos hablando del tema, antes no se hablaba de estos temas, por un lado. Por otro lado, ahora existen instituciones, antes no existían instituciones, tuvieron que empezar a existir. Había acciones afirmativas cortas y ahí medio endebles. Por otro lado, se han fortalecido nuestras leyes, hemos estado exigiendo y pidiendo que esto aparezca en la ley, en las leyes, para que
pues se configure como delito estas problemáticas, para que no sean una simple situación ahí que pasa desapercibida. Entonces, sí debe haber una buena cifra todavía de impunidad, de gente que no recibe la reparación del daño, incluso debe haber una buena cantidad de cifra negra por ahí cifra oculta, ¿verdad? Que no se ve, pero realmente creo yo que cada vez vamos avanzando más en esto. Tenemos que ser algo optimistas sin cantar victoria, por supuesto. Falta mucho trabajo todavía por seguir haciendo y hay que seguirlo haciendo, no cabe duda, pero vamos en el camino. Sí, de eso lo tengo sumamente claro. Pero, a ver, ¿a qué se debe que solamente haya un 2% de sentencias en los feminicidios? Bueno, sabemos que el, el área de los jueces, el terreno ya de las sentencias, pues sabemos que existe una cantidad de carpetas impresionante por cada juez. Ese es un problema muy serio en este país. De que te topas, el otro día escuchaba yo hablar a la ministra Margarita Ríos Farján, que decía que había una cantidad impresionante de carpetas que humanamente era imposible pensar que con la cantidad de jueces que tenemos, decía ella, vamos a salir adelante rápido en la resolución de las carpetas. Bueno, pues ese es un problema serio. Yo creo que ahí las autoridades deben pensar, ¿verdad?, sobre este terreno y fortalecer esa área y de alguna manera generar mecanismos como los han ido generando, como estos juicios orales que ahora existen, que hacen las cosas un poco más rápidas. Claro, en los temas de feminicidios no puede ser, la oralidad no cabe, ¿verdad? Es más, no cabe la mediación en un tema de violencia, pero pues buscar esos mecanismos para que la parte de los jueces puedan tener más rapidez en la decisión de las carpetas que tienen como casos en tránsito, ¿verdad? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo que ustedes visualizan como especialistas con tantos años que han trabajado en esto? ¿Qué es lo urgente en estos momentos para Nuevo León? Bueno, mira, yo veo varias cosas. La primera ahorita te la dije, que la veo urgentísima para mi gusto, debiera existir al menos unos 7 o 10 centros de justicia para las mujeres en diferentes puntos del estado de Nuevo León, no solamente uno aquí en el centro de Monterrey. Pues debería haber en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, ¿verdad? O sea, debería haber muchos más puntos. ¿Por qué? Porque amerita el estado que esto suceda, por un lado. Por otro lado, pues yo también pienso que hay que terminar con esas violencias sutiles, con esas violencias que parece que no lo son, pero que hay que trabajar en ellas, que como es el caso de lo que está sucediendo ahorita con el tema de la paridad, que resulta que parecía que las mujeres ya estábamos como que muy avanzadas en la paridad sustantiva, sentíamos que ya íbamos a poder estar en las tomas de decisiones y de pronto resulta que ahora los diputados andan votando que mejor siempre no, que porque eso pues está pegado a la ley, ¿verdad? No están saliéndose de la ley. Pero por lo que había pasado es que le habían hecho caso a las recomendaciones de la Comisión Estatal Electoral y ahora las quieren desconocer, lo cual significa un retroceso. Y esa es violencia para las mujeres, o sea, no quererles dar, no querernos dar el espacio para estar en esos puntos de toma de decisión. Ese es uno de los puntos también que hay que trabajar serio y hablarlo con mucha seriedad aquí en Nuevo León. Por otro lado, hay que fortalecer también temas judiciales serios como el problema de la trata de personas, de la trata de mujeres. Fíjate que escuché una conferencia hace unos días sobre esta problemática que señala que Nuevo León es el segundo estado dentro de la República con problemática de trata de mujeres. Y las edades rango de la trata están entre los 13 años y los 30. Bueno, pues estamos ante una problemática seria que también deberíamos fortalecer con política pública clara de atención a esa problemática. Por otro lado, está, por ejemplo, la problemática del embarazo de las niñas y adolescentes. Aquí en Nuevo León tenemos criaturitas de 11, 12 años que resultan embarazadas. Esas son violaciones, sin duda. Y sus cuerpos todavía ni siquiera están listos, sus matrices no están listas para estar teniendo
bebés. Entonces, aparte de que se exponen en todo ese abuso sexual, pues se expone la vida de estas criaturitas y les cambia toda su posibilidad de desarrollo. Tenemos que trabajar ahí. Hay altos índices de embarazo entre adolescentes y es un tema muy serio también que debemos de fortalecer aquí en el Estado, trabajar más para evitarlo. Por otro lado, pues, ¿qué te diría yo? Terminar o al menos aminorar en lo posible, para no ser tan utópica, al menos aminorar en lo posible todas las brechas con las que nos topamos las mujeres, como las brechas laborales. En la brecha laboral, mira, un ejemplo muy clarito de esta ciudad que es tan futbolera. ¿Por qué las niñas de Rayados y de Tigres no ganan lo mismo que los señores que juegan en Rayados y en Tigres? O sea, ahí hay una situación de desventaja, de desigualdad tremenda, ¿verdad? Pero así sucede en muchos otros ámbitos, donde en el trabajo cotidiano, por hacer las mismas cosas, nos pagan distinto a las mujeres menos, a los hombres más. Esa es una brecha importante, la brecha laboral. Otra sería pues la brecha educativa, otra sería pues simplemente la brecha de sueños, o sea, que se nos permita soñar, pensar en que es posible llegar a tomar decisiones, pues no sé, hacer lo que consideremos que queremos hacer con facilidad. Entonces, para mí, esos serían como que temas así muy puntuales en los que tendríamos que seguir trabajando de manera ardua, porque sí hace falta, hace mucha falta que estos temas no se normalicen así de que, pues es que matan a las mujeres, que así sigue el asunto. Y bueno, hay que trabajar muy fuerte para desnaturalizar cualquier tipo de violencia. Ya finalmente, Ana, le quiero pedir, a ver si le puede enviar un mensaje, porque en este reportaje también vamos a abordar algunos casos con familias de las víctimas. Este, también hay, pues, personas, mujeres desaparecidas, Oh. gente que mataron las tiraron en un terreno baldío. Traemos también el caso de la chica que la mataron para quitarle el bebé. O sea, realmente terrible esa situación. ¿Qué les dicen a ellos? Bueno, a las familias de, que han perdido, que tienen desaparecido a un familiar, a una hija, o que han perdido a un familiar, a algún hijo, hija, pariente, hermano, por este tema de la violencia. Antes que nada, yo quisiera pedirles perdón porque no hemos sido como sociedad lo suficientemente solidarios para levantar todos la voz con ustedes, porque merecen, como me decía alguna vez alguien por ahí, merecemos enterrar los huesos de nuestros muertos, si es que están muertos, que es pues a veces en un caso de desaparición, lo más seguro, ¿verdad? Yo les diría que no se detengan en su búsqueda, que cada vez somos más las voces que nos unimos a esta situación de ustedes, a esta problemática, y que tenemos esa deuda social fuerte, seria, de todos los que vivimos en estas ciudades, donde diariamente se nos desaparecen jóvenes y no tan jóvenes que no deberían haber pasado por esa situación. Yo me encantaría decirles, sean fuertes, pero yo sé que en estas situaciones puede ser hasta casi un insulto pedirles fortaleza. Yo más bien les pido, de verdad, les pido perdón por no haber sido más aurora, por no haber levantado más la voz con todos ustedes por esta problemática. Y ojalá que siga sucediendo. En, en Nuevo León tenemos muchas ganas de que las cosas sucedan bien, o sea, es así que andamos cambiando y cambiando y cambiando de esquemas gubernamentales, ¿verdad? Buscando como que nuevas opciones que nos den de veras soluciones a cosas tan graves y tan serias que vivimos. Y bueno, una parte positiva que hay que verlo porque es real y ahí está, es que al menos sí se reconoce la necesidad de seguir abriendo caminos para el adelanto de las mujeres, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y bueno, pues yo lo único que quisiera es que en este año 2022
las cosas cambien sustancialmente a favor de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Muchísimas gracias, Ana Delia. De verdad se lo No, muchas agradezco muchísimo.